Bueno, bendiciones. Aquí en esta mañana, feliz que Dios nos conceda la oportunidad de estar aquí en esta mañana. Y les invito, ¿verdad?, que busque ahí en el Evangelio de Mateo 25, 21. Es que aquí establece algo muy, muy importante y es lo que anhelamos que el Señor nos diga un día. Y a veces decía Benjamin Franklin, que era una persona importante en la historia de los Estados Unidos, que más vale que alguien te diga bien hecho en vez de bien dicho. Entonces a veces sabemos exponer, sabemos decir las cosas, ¿verdad? Que queremos que los demás escuchen y que oigan. Pero lo que más nos importa no es que el Señor nos diga en aquel día, bien dicho, Marcos. En vez que decimos que, como dice aquí, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces son como, tres cosas así antes para iniciar. Que nota es la calidad de su vida. O sea, la formación de Cristo nos dice, buen siervo, buen siervo. Entonces sabemos muchas veces lo que nos motiva a servir a los demás es porque cuando servimos, es a veces la manera que Dios expone cosas en nuestra vida que Él quiere cambiar. A veces hasta las actitudes que hay en el corazón que nadie ve, pues el Señor siempre las está viendo. Y cuando servimos, así nos formamos. Y dejamos que Dios nos moldea, que Dios nos cambia, que nos transforme. Pero que anhelamos que el día que estamos delante de Él, delante del tribunal de Cristo, que nos diga, buen siervos. Amén. O sea, yo anhelo escuchar esas palabras. Y a veces decimos, eso es lo que, por un lado, que nos motiva a servir en la obra, ¿verdad? Porque dice luego, entonces, primero, buen siervo, ¿verdad? Y luego dice, fiel. Y la idea de fiel es lo que hacemos, que hemos sido fieles con las cosas que Dios nos ha confiado, hemos sido fieles con las oportunidades que Dios nos da para servir aquí en la iglesia local, para servir en nuestra casa, para servir en la sociedad, pero que hemos sido fieles. Y luego la tercera cosa que dice entonces que entre en mi gozo. Y el gozo, ¿verdad?, que el Señor quiere que experimentemos es el gozo en su vida cuando Él nos puede premiar. Cuando Cristo haya algo para premiar en nuestra vida de lo que hemos hecho, de lo que somos delante de Dios, su satisfacción, su anhelo muy grande es que quiere que entremos en su gozo. O sea, como un papá, como el padre de todos los padres, pues Él anhela recompensarnos. O sea, que Él quiere que lo que hemos hecho y cómo hemos vivido, que sea pues un día así glorioso, que sea un día muy feliz, que no nos alejamos así avergonzados o apenados, sino que pues hemos aprovechado el tiempo que Dios nos da aquí y de eso se trata. Pues estamos aquí en esta mañana y es Dios que nos quiere motivar, que no solo pensamos, ¿verdad?, únicamente en el día de hoy o en la vida muy temporal aquí, pero que tengamos una mentalidad que está fijada en la eternidad. Que estamos pensando que el tiempo que Dios nos da aquí es un tiempo muy breve. La vida es, como dice muy bien la Biblia, como neblina, como el humo. No sabemos cuánto tiempo Dios nos concede aquí. Y por lo tanto, si tenemos como ese presente, si queremos, Señor, que Él nos diga en aquel día, buen siervo y fiel, como ha sido fiel sobre muy poco,
te pondré sobre mucho. Y lo que me llama la atención y lo que me dice tanto es que a veces parece que la recompensa no es igual a lo que hemos hecho, sino que la recompensa va a rebasar por mucho. Porque dice, como has sido fiel sobre lo poco, uno dice, entonces te pondré sobre lo poco. Pero dice, te pondré sobre mucho. O sea, el Señor es su y que anhelamos ese día. Que anhelamos cuando decimos que anhelamos la venida de Cristo, estamos diciendo al mismo tiempo que anhelamos que el tiempo que Él nos revisa, ¿verdad? Que rendimos cuentas delante de Él y no tenemos por qué avergonzarnos. Porque hemos aprovechado así bien el tiempo. Y eso siempre es algo que nos motiva, ¿verdad? La realidad que Él viene al tribunal de Cristo. Y lo importante aquí es, ¿verdad? La salvación no es algo que es una recompensa. La salvación no es algo que ganamos o que merecemos. La salvación es algo que Dios nos da como un regalo. O sea, la salvación se trata de otro lugar de juicio, que es la cruz de Calvario, donde, ¿verdad? Cristo pagó el precio por nuestros pecados, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad? Experimentamos la salvación como un regalo glorioso. Y la cosa es que ahora que tenemos la salvación, eso es lo que nos motiva a servir a Dios. Porque sabemos que somos salvos, sabemos el regalo inefable que Dios nos ha dado y por lo tanto nos motiva que a pensar en el día que Dios nos quiere recompensar. Aleluya. Entonces es importante que no confundamos, ¿verdad? La salvación como si fuera una recompensa más. Porque muchos están pensando, ¿verdad? Que el día que estén delante de Dios, ahí en eso va a determinar si la persona es salva o no. Pero lo que determina si la persona es salva o no es lo que hace aquí en esta vida. Es cuando es la entrega de la persona a Cristo en esta vida, que recibimos el regalo en esta vida y cuando ya estamos delante de Él, entonces se va a tratar de recompensa por lo que hayamos hecho. Entonces es un lugar de recompensa, no es un lugar de termina la salvación. Entonces ahora que eso sea algo que nos motiva fuertemente, ¿verdad? Entonces se quisiera llegar ahora a varios principios que veamos en Juan 13. Les pido que busquen ahí. Y sabemos que, que el trasfondo, ¿verdad? De Juan 13 nos lo da ahí en el Evangelio de Lucas, cuando decía que los discípulos venían discutiendo sobre quién era el mayor, quién iba a ser el más importante entre ellos. Aunque habían pasado tanto tiempo, ¿verdad? Con Jesucristo, aunque habían escuchado tanto, todavía en su mente tenía como un concepto muy mundano de lo que significa. La idea es que el líder es el mayor, el líder es quien manda, el líder es quien impone y que todos los demás como deben atender a esa persona. Pero Jesús les va a marcar profundamente aquí en una de sus últimas, ¿verdad?, palabras que está dando con sus discípulos. Y entonces y Jesús pues les decía muy bien, aún en Lucas, ¿verdad? El que quisiera ser el mayor debe ser el menor, ¿verdad? Quiere ser grande debe ser el que se dedica a servir. Entonces, si buscamos la grandeza en el reino de Dios, entonces es por abajo, es por el camino de servicio. Eso es el estilo, ¿verdad?, de Jesús. Que Jesús no vino a este mundo, aunque es como dice muy bien la palabra, que estando en la forma de Dios, igual a Dios. La Biblia dice que no llegó a este mundo imponiendo que ustedes deben servirme a mí por quien soy, aunque podía haber hecho eso.
porque nunca dejó de ser el Señor, nunca dejó de ser, ¿verdad? Lo que siempre había sido por toda la eternidad, sino la Biblia dice que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y conforme o en la forma de hombre, y se dedicó a servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Y eso es algo que cada vez que lo pensamos que tiene que humillarnos, siendo quien es Él y que pone el ejemplo para nuestra vida. Si nos hace falta humildad, que meditamos en lo que la Biblia nos enseña aquí en Juan 13, lo que nos enseña en Filipenses capítulo 2, porque vemos el que era ahí en el lugar más alto, descendió al lugar más bajo. Aquel quien era el más rico de todos los ricos se hizo pobre. Aquel que era el más bendito, el más bendecido, se hizo maldición. O sea, es que vemos el contraste tan marcado de lo que establece Jesús. Y vienen los discípulos, ¿verdad? Discutiendo quién va a ser el mayor. Y digo, pues que quizás me identifico con ellos. Porque es muy real lo que está diciendo aquí. Pero lo que hace aquí, y siento que a veces la clave es en Juan 13:1. Porque dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y algo que primero que es que Jesús sabía lo que venía. Sabía, ¿verdad? Que lo que iba a sufrir, sabía la muerte que le esperaba. Y en eso uno diría, bueno, es que quizás en las últimas horas antes de que sucediera eso, que estaría como pensando en sí mismo, que me voy a preparar para ese momento y voy a meditar y a ver si me alisto para ese momento. Pero lo que me llama la atención, aunque él estaba ya que a unas horas de iniciar el tiempo de su agonía, de su sufrimiento y todo eso, pero ¿qué estaba haciendo? Estaba pensando en el bien de los demás, de sus discípulos. De pensar en sí mismo, en vez de pensar en todo lo que iba a sufrir, aún así hasta lo último, Jesús estaba como buscando el bien de los demás. Él, como dice la Biblia, ¿verdad? No estaba haciendo nada por egoísmo o por vanagloria, sino que siempre estaba pensando en el bien de sus discípulos. Y eso es lo que establece aquí. Dice, sabía que le había llegado la hora, y la hora en Juan siempre no es la hora de la derrota, sino más bien en Juan siempre se apunta hasta la hora de la victoria, ¿verdad? Cuando Jesús decía, consumado es. Amén, que había pagado el precio, que había saldado la deuda que tenemos. Y entonces, pero bueno, entonces dice, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y lo que aquí dice que los amó hasta el fin es, Jesús sabía, ¿verdad? Que quería prepararlos para poder servir bien. Entonces está dando como los últimos consejos. Muchos piensan que es como si los discípulos hubieran entrado en el lugar santísimo y Jesús está dándoles los consejos más íntimos, consejos muy dentro de su corazón. Y pues va como marcando principios preciosos de lo que es Juan 13, 14, 15, 16 y 17. Entonces establece aquí desde la importancia del servicio, pero establece, ¿verdad? Que lo que siento que es clave para poder servir a Dios. Y eso es Jesús. Entonces, ¿qué quería hacer? Quería que ellos conocieran el extremo de su amor.
Y muchas veces siento que si no experimentamos, si no conocemos cuánto Él nos ama, si no estamos disfrutando y experimentando de una manera profunda la manera que nos ama, nos va a costar servir a los demás. Nos va a costar expresar un amor más profundo. Por eso, ¿qué hacía Jesús? Pues Él quería, ¿verdad?, que ellos conocieran. Aunque les había dicho quizás muchas veces que los amaba, ¿verdad? Que estaba buscando siempre el bien de ellos, pero ahora de una manera tan contundente, de una manera tan palpable, quería manifestar a ellos, ¿verdad?, cuánto les amaba. Y siento que de eso se trata, ¿verdad? Que eso es lo que, si anhelamos servir a Dios, entonces primero tenemos que asegurarnos y tenemos que disfrutar la manera que Él nos ama. O sea, que conocemos de primera mano el amor paternal de Dios, que su amor hacia nuestra vida, ¿verdad?, sea algo tan presente y tan real. Amén. Por eso dice hermosamente, ¿verdad?, que aquí, habiendo amado a los suyos que estaban con Él, pero ahora quería enseñarles, ¿verdad?, la extravagancia, el extremo de su amor hacia ellos. Y sabemos, ¿verdad?, la forma que Él lo hacía. Y era que les lavó los pies. Pero la cosa aquí es que, como establece muy bien la Biblia, amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ellos podían amar después? Porque habían conocido el primer amor, que Dios los había amado primero. Y es lo mismo aquí. ¿Cómo podemos lavar los pies de los demás? Es porque Él nos ha lavado los pies a nosotros primero. ¿Por qué podemos servir bien a los demás? Porque Él nos ha servido primero. ¿Por qué buscamos a Dios? Porque Él nos buscó primero. Entonces siempre el asunto aquí es que si no hemos experimentado que el Señor llega a nuestra vida y que nos lava los pies, en otras palabras, que nos muestra su amor así sin condiciones, su amor que no merecemos, su amor que es el combustible por todo lo que hacemos, entonces a veces nos va a costar. Por eso siempre es la invitación primero, es, ¿verdad?, que conozcamos de primer mano, ¿verdad?, lo que yo llamo el primer amor. Porque el primer amor no es el amor que ofrecemos a Dios, sino el primer amor es el amor que Él nos tiene. Y luego nuestro amor es una respuesta al amor que Él nos muestra. Y eso es lo que Él está manifestando hermosamente aquí en Juan 13, es que está diciendo y mostrándoles el extremo de su amor. Por eso digo, ¿verdad? Juan decía, ¿verdad? Amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nos sigue amando, ¿verdad?, primero. El amor que manifestamos a Él siempre debe ser una respuesta al amor que sentimos, al amor que vamos conociendo. ¿Y cuántos pues están muy agradecidos en esta mañana que nunca llegamos a agotar la experiencia de ese amor, sino que la Biblia nos está invitando que conozcamos lo ancho, lo profundo, lo alto y lo largo de su amor, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios, ¿verdad? Y aquel que es poderosísimo para hacer mucho más de lo que pedimos y nos imaginamos, según su poder que está operando en nuestra vida. Y aquí solo quisiera añadir otra cosa más aquí, es la importancia del Espíritu Santo, que luego Jesús viene después de hablar de la importancia del servicio, después de hablar acerca de la importancia del amor, entonces empieza a hablarles que hay alguien, ¿verdad?,
que va a venir a la vida de ellos. Y dice que va a ser como mayor que su presencia física entre ellos. Y luego decía en pocas palabras que el Espíritu Santo viene y va a hacer real mi vida en ustedes. Es el Espíritu Santo que llega a nuestra vida y hace real ¿qué? El amor de Dios. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos revela, que nos abre los ojos para que Él es ¿qué? La belleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es quien llega y que nos va guiando y que nos va capacitando para experimentar cuánto nos ama, ¿verdad? Nuestro Dios, aleluya. Por eso decía, ¿verdad? Que pues es necesario que me vaya. Sí, porque si no me voy, entonces no vendrá el Espíritu Santo. Pero sabemos que Cristo se sentó a la diestra de Dios, recibió la promesa del Espíritu Santo y pues celebraban así este momento en el cielo. ¿Con qué? Con el derramamiento del Espíritu Santo, que Cristo había sido entronizado así, exaltado, glorificado a la diestra del Padre, y luego celebraban esa victoria tan grande y que derramó el Espíritu Santo sobre ellos en el día de Pentecostés. Y ahora el Espíritu no iba a estar entre ellos, sino que el Espíritu iba a estar dentro de ellos. Entonces Cristo es tan bueno, dice que le voy a dar, ¿verdad? Un consolador, ¿verdad? Un ayudador, un abogado, así un maestro que no les va a fallar. Aleluya. Entonces, es clave eso, ¿verdad? Es clave la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, si digo que si anhelamos servir a Dios, fundamental en mi vida, ¿de qué? De cuánto me ama. De su amor así tan extravagante, tan generoso, ¿verdad? Tan, que es algo inigualable. Entonces, por eso decía, ¿verdad? Quería que ellos conocieran. Y si sobre los años a veces decimos que mientras que estamos como conociendo ese amor, entonces no servimos a Dios, ¿verdad? Para ganar este amor, no servimos a Dios para que nos acepte más, o que, por decirlo así, que nos dé la salvación, sino que a la medida que recibamos ese amor, eso es lo que nos motiva para servir a los demás. Amén. Entonces podemos servir y aun cuando no hay reconocimiento, cuando nadie se da cuenta, o a veces servimos y parece que la gente está muy ingrata, pero lo hacemos y con gozo y con gusto. ¿Por qué? Porque hemos conocido ese amor que Dios nos tiene. Entonces nos mantiene fuerte y no llegamos al punto cuando sentimos agotados o así muy cansados por el servicio o por lo que hacemos en la obra de Dios. Porque si eso pasa, a veces muestra, ¿verdad?, que hemos como descuidado esa intimidad con Dios, esa experiencia tan hermosa que quiere que tengamos de su amor. Y no es únicamente una experiencia que sucede una vez, sino que es algo que disfrutamos todos los días, ¿verdad? O sea, que meditamos, que disfrutamos, que experimentamos ese amor y que sea la cosa que nos motiva. Que Dios nos muestra de manera muy personal el extremo de su amor hacia nuestra vida. Como lo hizo para los discípulos, entonces a veces, a menos que tengamos, ¿verdad?, una experiencia entonces profunda de ser amados, de ser lavados y aceptos, ¿verdad?, aceptados, sería difícil expresar el amor hacia los demás, de un amor genuino, muy, muy profundo, el servicio hacia los demás. Entonces, de aquí tenemos que partir, porque muchas veces vemos, ¿verdad?, que el servicio a veces de muchos es muy inconstante.
hay un momento que parece que están sirviendo muy bien y pues algo sucede y como dejan de servir. Y a veces muestra, ¿verdad? Eso es a veces como un reflejo quizás cómo sería su vida íntima con Dios. Porque siento que si estamos cimentados bien en el amor que Él nos tiene y estamos muy confiados en este amor, entonces se ve en la constancia, se ve en nuestro servicio muy bien, dentro y fuera de la iglesia, en el hogar, o sea que empieza a ser algo que nos caracteriza. Que no servimos porque alguien nos está obligando a hacerlo, no servimos porque, ¿verdad? Porque sentimos que pues hay algo que hay que ganar o que si lo hacemos Dios nos va a amar más, porque Dios nos va a aceptar más si lo hacemos. No, o sea, no lo hacemos para ganar algo, no lo hacemos. Lo hacemos porque desde el principio somos tan amados, tan aceptos, ¿verdad? Tan privilegiados que decimos, ay, o sea, quiero que los demás conozcan ese amor. Y si pueden conocerlo a través de mi servicio muy sencillo, por las cosas que hago, ¿verdad? Que hacemos bien lo que nos toca hacer. Entonces, para eso es, ¿verdad? Es que estamos haciéndolo. Solo porque eso es como una característica tan única de lo que es el cristianismo. Pues hemos estado así entre los musulmanes, hemos estado entre los hindúes, hemos estado entre los budistas en diferentes lugares del mundo y hasta entre los judíos y todos comparten algo en común. Que a veces vemos, a veces que se dedican a servir a su manera, pero siempre es que para ganar algo, para ganar la salvación, para ganar la entrada en el paraíso, para entrar así en lo que quizás el concepto que tiene de algo eterno, pero no hay seguridad. Entonces todo se hace porque quieren llegar al momento de juicio delante de Dios, el momento que se presenten ante Dios y que Dios les diga, lo has ganado, entre en el paraíso, lo mereces. Entonces todo es en base de las obras que hacen. Es una salvación, es un servicio que se basa, ¿verdad? En las obras que ellos hacen, que han pasado la prueba, que se pueden graduar, que pueden entrar en paraíso, en la gloria, en la salvación. Pero en el cristianismo lo que Jesús está estableciendo aquí es que no es por las obras que hacemos, sino es por la obra que singular, la obra gloriosa que Él hizo por nosotros. Aleluya. Entonces Él nos califica desde el principio. Él nos amó y nos ama así desde el principio. Él nos da la salvación desde el principio. Él nos declara aceptos desde el principio. Él declara que somos justificados delante de Él, que tenemos una relación correcta con Él y que desde ahí que caminamos, desde ahí servimos, desde ahí amamos a los demás. Aleluya, no para ganar algo, ¿verdad? Porque lo hemos experimentado. Entonces el cristianismo es único en ese sentido porque no se basa en las obras que hacemos, sino que se basa en la obra gloriosa de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Todas las demás religiones se basan en sus obras. Y pues esperan así, quizás heredar, esperan recibir algo al final. Pero qué hermoso es que Jesús, ¿verdad? Desde el principio quiere que conozcamos el extremo de su amor. Jesús quiere, ¿verdad? Que hayamos experimentado el hecho que Él es quien llega, que nos lava los pies. Ahora no con agua, sino que nos lava no solo nuestros pies, pero todo nuestro ser con su sangre preciosa. Aleluya. Entonces eso es lo que nos prepara para poder servir a Él. Si se acuerdan del ejemplo de Pedro cuando decía,
no me vas a lavar los pies, Señor. Sentía tan apenado porque él debía haber hecho eso con Jesús. Y decía ahora como manifestando una humildad falsa, ahora no me vas a lavar los pies. Pero Jesús decía, ¿verdad? No entiendes ahorita lo que te estoy haciendo. Pero si no me dejas lavarte los pies, entonces no tendrás parte conmigo. Entonces está diciendo Pedro, después Pedro se dio cuenta, ¿verdad? Que Jesús estaba haciendo, le estaba lavando los pies de manera literal con el agua, pero iba a llegar dentro de poco un tiempo donde Jesús le iba a lavar ¿qué? No solo sus pies, sino todo su cuerpo con su sangre preciosa. Por eso decía, pues eso es muy importante, ¿verdad? Déjame lavarte, déjame hacerlo. Y Él dice lo mismo a nuestra vida, que lo permitimos lavar, ¿verdad? No solo nuestros pies, sino todo nuestro ser. O sea, que experimentemos todo lo que Él ha ganado para nuestra vida. Un texto, ¿verdad? Que lo expresa hermosamente. Y decía, ¿verdad? A veces son como siervos, como Cristo, nos motivamos porque sabemos somos tan amados, tan aceptos, tan bendecidos. Por eso servimos. Amén. No servimos para que Dios nos bendiga más, ¿verdad? Dios nos ha bendecido de tantas maneras y Dios, ¿verdad? Nos hace conocer su amor ¿verdad? O sea, de una manera hermosa. Dice en 1 de Juan 4, 10 y 11, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Amén. O sea, una vez más, o sea, amamos a Él porque Él nos amó primero. Dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces eso establece primero, ¿verdad? Que Él nos amó primero. Que Él, ¿verdad? Pagó el precio para nuestros pecados. Que Él satisfizo, ¿verdad? Por decirlo así, la ira de Dios, ¿verdad? Que merecían nuestros pecados. Y luego dice entonces después que amados, que somos muy amados. Entonces si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. En otras palabras, servimos. Cuando la Biblia dice es imposible separar el hecho que servimos, que nos servimos y que nos amamos. Porque la manera que expresamos el amor es en la manera que servimos. Entonces, pero otra vez establece, ¿verdad? El patrón aquí, que es primero su amor hacia nosotros. Después es el amor que manifestamos hacia Él. Entonces Dios siempre quiere, ¿verdad? Que crezcamos en este sentido como adoradores. Adoradores en el sentido primero que sepamos qué tan amados, qué tan bendecidos, qué tan aceptos, qué tan privilegiados somos. Y en esta base, pues servimos. En esta base, bendecimos. Con esa base, amamos a los demás. Aleluya. Luego, entonces, segunda cosa muy importante. Entonces, los siervos como Cristo poseen mucha seguridad. Siervos como Cristo poseen una identidad gloriosa. No estoy tratando de ser hijo de Dios, soy hijo de Dios. No estoy tratando de ser más amado, soy muy amado. No estoy tratando de ser más bendecido, soy muy bendecido. Y por lo tanto, cuando entendemos eso, yo a veces siento que pues queremos como bendecir a otras personas.
Y lo que descubrimos es que lo mismo que vemos que se manifestó en Jesucristo, que no andaba pensando en su propio bien, no andaba pensando así solamente en sí mismo, sino vemos, ¿verdad? Que lo que descubrimos es que eso nos capacita para pensar en el bien de los demás. Eso nos hace pensar cómo puedo ser de bendición para los demás, cómo puedo expresar el amor que Dios me está haciendo conocer hacia los demás. Y de ahí, pues le echamos ganas. De ahí servimos con gozo en la obra de Dios. Y por eso en Juan 13:3 la Biblia dice, Jesús que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas. Y brincamos más adelante cuando Jesús decía, ustedes han dicho bien que soy maestro y Señor. O sea, Jesús supo quién era. Que era, por decirlo así, el Señor de señores y el Rey de reyes. Que era Dios, que era el creador de todas las cosas, que es el heredero, ¿verdad? Quien merece, ¿verdad? La alabanza y la gloria de todos. Pues él sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, que tenía, ¿verdad? Toda, por decirlo así, autoridad. Se contaba con el poder del Espíritu Santo muy presente en su vida. Y dice, puesto que él había salido de Dios, que había siempre disfrutado la gloria, ¿verdad? Con el Padre y con el Espíritu Santo. Había disfrutado de la dignidad que había entre la Trinidad y la honra y el amor y todo eso. Y que pues que iba a llegar el día que pues a Dios volvía. Entonces lo que nos muestra es que Jesús supo quién era. Y por lo tanto que podía servir a los demás. No tenía nada que ganar, no tenía nada que probar. No tenía, ¿verdad? No tenía que hacerlo para establecer más sus credenciales. Entonces eso, ¿verdad? Lo hacía completamente libre para amar que a toda la gente no amada en la sociedad, bajo. Y podía hacerlo que con un gozo y con algo tan genuino, porque no estaba tratando de probar nada. Y como los fariseos, aunque eran expertos en la ley y conocedores muy bien de la palabra de Dios, pero como nunca habían conocido el amor de Dios, pues en vez de amar a las personas, ¿verdad? Que eran las personas marginadas, pues condenaban a esas personas, criticaban a esas personas y les costaba, ¿verdad? ¿Cómo es que Jesús, ¿verdad? Puede relacionarse con personas así? Y lo hacía, ¿verdad? Porque pues supo quién era, supo lo que el Padre le había entregado. Y por lo tanto, ¿verdad? Para poder servir a Dios, Dios quiere establecer muy bien quiénes somos, de dónde hemos venido, a dónde vamos, cuáles son las cosas que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha confiado. Porque cuando eso sucede en nuestra vida, entonces servimos y sabemos que no tengo que probar nada a nadie. No tengo nada que perder. No tengo nada que esconder. Amén. O sea, a veces vemos, ¿verdad? Siervos que son inseguros, siervos que no conocen bien quiénes son. Entonces lo que siempre vemos es que a veces están sirviendo para buscar una posición, están sirviendo, ¿verdad? Para recibir reconocimiento o prestigio, están haciéndolo quizás para obtener mayor poder. Pero lo que vemos con Jesús es que, o sea, que siempre usaba su autoridad, siempre usaba su poder para el bien de los demás. Y es igual en nuestra vida, o sea, entendemos lo que Dios nos ha confiado, el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? La autoridad delegada, ¿verdad? Que Él nos da, que podemos hacer discípulos, o sea, su gracia,
es la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, las promesas preciosas de Dios, entendemos lo que Dios nos ha confiado. Entonces, con eso, ¿qué hacemos? Servimos. ¿Qué eso hace? Ejercitamos nuestra autoridad. ¿Verdad? ¿Para qué? Para bendecir a los demás, para servir a los demás. O sea, la autoridad en el reino de Dios es una autoridad que ejercitamos para el bien de los demás, ¿verdad? Para buscar bendecir y levantar a los demás. No es una autoridad ¿verdad? Que luego todos van a reconocer la posición que tengo en la iglesia, en la obra o en la sociedad, sino es una autoridad muy funcional, muy servicial, pensando en los demás. No es lo que vemos en Jesús, ¿verdad? Que, como decía el versículo 3 aquí, supo quién era. Sabemos quiénes somos, porque eso se ve entonces luego en la libertad que Dios nos da para servir. Como hemos ido últimamente bastante a la India, entonces algo que siempre me ha llamado la atención era que pues, la Madre Teresa, que se dedicaba a servir a la gente olvidada, la gente no deseada, ¿verdad? Ahí en el país. Ahí han tratado de quitar el sistema de las castas, pero luego la mayoría de los cristianos han salido de un grupo que ni entra en el sistema de castas en la sociedad de los hindúes. Es un grupo de personas que se conocen como la gente Dalit, que realmente en la mente de todos ahí es la gente que más o menos es igual a las vacas y a los animales, y que realmente no tienen esperanza en la sociedad. Son menor que los de abajo. Y entonces, pues qué hermoso es Dios, ¿verdad? Que Dios no va a elegir los más nobles, los más fuertes, los más sabios, sino que el mover de Dios en la India, pues ha empezado y sigue entre la gente no deseada, en la gente rechazada en la sociedad. Pero lo que quiero decir con eso es que ella llegaba y se dedicaba a servir a esa gente. Y a veces alguien decía, ¿verdad? ¿Cómo lo puedes hacer? Y lo decía sencillamente, es porque Él me ha amado a mí. Y quiero que ellos conozcan el mismo amor que yo he conocido. Y ella siempre decía, no solo eso, dice pues, no veo a ellos como la gente muy pobre y muy necesitada. Yo veo a Jesucristo y la oportunidad de servir a Jesucristo por medio de ellos. Pero la cosa que la mantenía, porque de veras, si ustedes vieran la extrema de la pobreza donde vive esa gente, o sea, es una cosa que te quebranta. Pero dice, entonces, ¿cómo es ella que podía servir día tras día, año tras año? Es porque es eso. Ella había sido lavada por el Maestro. Le lavó los pies, le enseñó el extremo de su amor, y por lo tanto eso es lo que la impactaba y pues la motivaba para servir así en un lugar extremadamente difícil. Entonces es importante entonces que conozcamos, ¿verdad? No solo cuánto nos ama, pero al mismo tiempo que eso nos concede una identidad, ¿verdad? Que no depende de las obras que hacemos, no depende de nuestra actuación. O sea, como dice Juan, miremos con asombro que seamos llamados los hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Y porque lo que somos, entonces, ¿qué? Servimos. Porque nos conocemos, pero sobre todo, conocemos a Él. Aleluya. Y cuánto nos ama. Cuando no hay cuando no hay una identidad segura en nuestra vida,
a veces se refleja en que uno siempre se está comparando con los demás. Se ve cuando siempre hay competencia. Se ve que a veces hay rivalidades. Se ve que a veces hay celos. A veces son más que a mí. Y a veces cuando esas cosas suceden, cuando hay comparación, cuando hay celos, cuando hay competencia, cuando hay personas que están buscando por una posesión, muestra que no hay una identidad muy segura. Muestra, ¿verdad?, que no han conocido así el extremo del amor que Dios les tiene. Amén. Entonces, no sé, en esta mañana, ¿verdad?, que o sea, estamos aquí para animarlos, ¿verdad?, a participar con Él en la obra más gloriosa que existe en este mundo. O sea, la edificación de su iglesia gloriosa, la extensión de su reino donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. ¡Wow! ¡Qué privilegiados somos! Pero muchas veces no servimos bien. Entonces uno tiene que decir qué tal está el fundamento, ¿no? Y sentí hablar precisamente sobre eso, porque si no está bien ese fundamento clave, entonces a veces batallamos, a veces nuestro servicio es muy inconstante. A veces hay semanas que sentimos muy bien y otras semanas donde no sentimos muy bien. Pero luego lo que descubrimos es cuando estamos tan confiados en su amor, servimos cuando sentimos bien y servimos cuando sentimos mal. Servimos cuando sentimos animados y servimos cuando sentimos desanimados. Amén. O sea, así es. Y lleva así una constancia en nuestra vida. Y entonces Dios, ¿verdad?, quiere que conozcamos quiénes somos. Quisiera terminar así en Juan 13. Tomen la iniciativa para servir. O sea, que tenemos que pedir en esta mañana que Dios nos da ojos para ver qué podemos hacer sin que nos piden. ¿Verdad? Mi esposa es muy, muy buena. Llega a un lugar y luego detecta las necesidades. Y luego dice, yo puedo hacer eso, puedo bendecir aquí. Y a veces yo llego al mismo lugar y no veo igual. Pero estoy aprendiendo, ¿no? Entonces el amor siempre nos motiva a tomar la iniciativa. Lo que vemos con Jesús, ¿verdad?, que se levantó de la cena, no estaba en espera que alguien le lavara los pies, sino que tomó la iniciativa. Y eso es lo que Dios espera en nuestra vida. Y muestra, ¿verdad?, que vamos más hacia la madurez. Y también cuando nos piden hacer algo, amén. Amén. Lo que sea, ¿verdad? Amén. Y que no nos comparamos. Y porque a veces lo que pasa es que el pastor llega y nos pide barrer el piso y lo hacemos y estamos haciéndolo y llegan otros hermanos más y hay más escobas y nadie está ocupando y no nos echan la mano. Y estamos barriendo el piso, no, estoy sirviendo a Dios y como en el corazón, Jesús, ¿por qué? No me echan la mano, ¿por qué no me ayudan? Si me ayudan, no me ayudan. Bien, amén. O sea, si puedes poner el ejemplo, gloria a Dios. Entonces, luego dice, se levantó de la cena y pensamos, ¿verdad? O sea, lo que es tan hermoso de Juan 13 es realmente lo mismo que Pablo escribió, pero luego fue un evento y luego Pablo en Filipenses 2 dice que Jesús se levantó del lugar
que siempre había disfrutado ahí en la eternidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Y luego dice aquí que se quitó su manto y tomando una toalla, y en el cielo Jesús, ¿qué? Pues se despojó a sí mismo, se quitó que la gloria que siempre había disfrutado con el Padre, con el Espíritu Santo, la posición que tenía, ¿verdad? El prestigio y el poder que había conocido en este lugar. Y dice, se quitó a su manto y tomando una toalla, y tomó forma de siervo. O sea, lo que él está como dramatizando aquí es algo que él hizo cuando vino a este mundo. O sea, pero en una escala mucho mayor. Ahora está manifestando, ¿verdad?, el extremo de su amor a sus discípulos. Pero el hecho que Jesús, en forma de Dios, ¿verdad?, igual a Dios, ¿verdad?, no usaba este privilegio para aprovechar o para defender algo, sino que voluntariamente se despojó a sí mismo como tomando forma de siervo, forma de hombre, y se humilló a sí mismo. Aleluya. Y luego en Juan 13 está como expresando lo mismo. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Pero luego, para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Y más adelante dice que se levantó y volvió a tomar el lugar que tenía antes. Y era lo mismo. Ahora Jesús no llenaba, ¿verdad?, un recipiente con agua, sino más bien que en vez de derramar agua en un recipiente, derramó su sangre preciosa. O sea, cuando Jesús se levantó, ¿verdad?, al tercer día, volvió al lugar donde Él había estado siempre. Volvió y se sentó, ¿verdad?, a la diestra del Padre en la majestad. Entonces aquí en Juan 13, pues lo está como dramatizando. Pero Pablo, ¿verdad?, lo explica cómo Jesús se humilló, cómo Jesús establece el modelo, cómo Jesús no está, sino que voluntariamente tomó la iniciativa para amar a sus discípulos, para amar la gente que nadie amaba, para convivir, ¿verdad?, con los de abajo. Y nos pone eso porque es su amor que hace real el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos capacita para hacer lo que no podemos hacer. Para servir en la obra de Dios no lo hacemos en nuestros propios esfuerzos, lo hacemos con la llenura del Espíritu Santo, lo hacemos con el poder del Espíritu Santo, porque Él es quien nos hace conocer el amor que Dios nos tiene. Él es quien nos ilumina, ¿verdad?, los ojos para ver las necesidades que hay. Es Él que nos guía, aleluya, para servir en cualquier cosa, ¿verdad?, que Él quiere que hagamos. Entonces, qué hermoso, ¿verdad?, es lo que nos escribe aquí en esos versículos. Y aleluya. Muy bien. Entonces creo que voy a terminar aquí. Y bueno, sentí enfocar mucho en eso, ¿verdad? Entonces en esta mañana voy a pedir a mi esposa que quizás que cantemos a capela. Esa canción que si te tengo a ti, lo tengo todo. Y Dios viene, ¿verdad?, como enseñándonos eso por la canción y enseñándonos lo mismo por muchas maneras. Y uno diría, ¿pero por qué? Porque quiere que lo servimos, aleluya, con todo nuestro corazón. O sea, no servimos para
para conseguir algo, porque lo glorioso que Dios nos ha confiado. Sabemos cuánto nos ama, sabemos la identidad que tenemos como hijos de Dios. O sea, el mundo no nos define, nuestras experiencias no nos definen, sino dejamos que su palabra eterna nos define. Aleluya. Y si dice que somos hijos de Dios, muy amados, muy bendecidos, muy aceptos, así lo somos. Aleluya. Y como, ¿verdad? Respondemos. Pues amamos a Él, ¿verdad? Servimos a Él. Aleluya. Con todo nuestro corazón.